Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Seguimos con las aventuras del joven Indiana Jones. Recordad que habíamos dejado a Indy y a Remy en una situación un poco complicada. Y continuamos con Oganga, The Giver and Taker of Life, que forma parte de esta duología, ¿no?, de Indy en la Primera Guerra Mundial, pero en África. Después de esa gran aventura, yo creo que de las mejores aventuras de toda esta saga por el momento, que era la de Phantom Train of Doom, ¿no?, en la que tenían que explotar ese tren de los alemanes, era todo muy locura, con ese equipo de Suicide Squad de viejos. Y lo interesante de esa aventura es que escribía Frank Darabont, y Frank Darabont también escribe esta cinta, entonces he de alabar el trabajo que hace, porque si en la primera película tenía esa dosis de comedia y de acción bastante bestia y muy bien llevada, con un ritmo frenético, con un montaje también genial, la música y todo eso, pero eso es más de cara a la edición y a la dirección. En cuanto al guión, estaba fantástico, entonces me sorprende mucho que aquí, por ejemplo, haga un guión que no esté basado tanto en esos elementos, sino más en el dramatismo, más en la introspección, y lo hace bien, no tiene esa potencia de aventura, ¿no?, esta película, pero sí que es destacable. Y, por ejemplo, hay un paralelismo con la película de Journey of Radiance, también de ese Indy, pero Indy niño, ¿no?, de 10 años, en la que Indy también tenía un viaje un poco espiritual, ¿no?, y también de conocerse a sí mismo con Krishnamurti en India, y después tenía esa aventura en la China rural, en la que, bueno, sufría de enfermedades, se veía también un poco la pobreza dentro de esas sociedades. Esa película, por ejemplo, creo que intentaba hablar de unos temas, pero que no conseguía tratarlos bien. Y sin embargo, esta cinta creo que habla de esos mismos temas, pero los explica perfectamente. Porque Indy y compañía, a lo largo de esta película, primero tendrán que hacer una expedición por la selva del Congo, que es un absoluto infierno y que irán teniendo bajas, ¿no?, y va a ser un absoluto caos. Se cuestionaron un poco también el tema de las órdenes, ¿no?, y de por qué están siguiendo las cosas y a los militares y por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Pero después, incluso más adelante, Indy, Remy y compañía también se cuestionarán el por qué están luchando en esa guerra, porque también se hablará de ese tema de soldados blancos, hombres blancos en tierra negra, ¿no?, que supuestamente Francia, Bélgica, Inglaterra están luchando para eliminar a los alemanes, no quitar a los alemanes de África, pero realmente lo que quieren es quedarse con esos territorios en África, hay intereses detrás. Y como decía Sean O'Casey, que bueno, le rescato, ¿no?, bastante en las últimas reviews, pero es cierto que lo que dijo se me quedó grabado en la película de Love Sweet Song, ¿recordáis?, de la revolución irlandesa de Indy y después estaba en Inglaterra, y les decía, ¿no?, a Indy y a Remy que estaban en una guerra de intereses políticos. Y mira, al final es cierto, ¿no?, lo que estás viendo es que da igual que sean alemanes, franceses, ingleses, belgas, quien sea, siempre los intereses políticos se están poniendo por delante. Y también pudimos apreciar eso en la de Demons of Deception, cuando Indy tenía que valorar si entregar un mensaje o no, y que dependía de eso de que muriese mucha gente, ¿no?, y ver cómo esos generales franceses vivían la puta vida mientras que los soldados estaban muriendo en las trincheras. Entonces ese debate, ¿no?, de que a lo mejor las guerras no se tienen que ser ganadas en trincheras, sino que tiene que intentar siempre es promover la vida, intentar salvar la vida desde una manera menos agresiva, es algo muy interesante que se trata en esta cinta, y creo que mucho mejor que la de Journey of Radiance. Entonces, antes de entrar ya en el análisis review de la película, también quiero destacar de nuevo el acting de Sean Patrick Flanery. Creo que hace un trabajo impecable, porque si teníamos todo ese comedia física en la película anterior, por ejemplo, aquí tenemos mucho dramatismo y creo que está muy bien llevado, y mucha presión y tensión respecto muchas veces a sus comandantes, ¿no?, a sus generales a la hora de tomar decisiones, y creo que los maneja bien. También ocurren bastantes catástrofes humanas en esta película, y Sean Patrick Flanery creo que trabaja excelentemente. Creo que ha sido una magnífica lección y de verdad es Indy. Por otro lado, tengo que destacar también a Isaac de Bancol, que hace de Bartholomew, y es un actor que hemos visto, por ejemplo, en la película de Casino Royale, que hacía de ese mercenario que intentaba ir detrás de Le Chiffre, y creo que también aparecía en las películas de Wakanda, ¿no?, de Black Panther. Aquí hace un trabajo excelente, hace de un general en el ejército belga, pero es africano, y la verdad es que tiene unos monólogos impresionantes, trabaja súper bien, la química con Sean Patrick Flanery es espectacular. No le tenía en mi radar, ¿no?, porque le tenía siempre como un personaje secundario, aquí también es un personaje secundario, pero la verdad es que es un muy buen actor y he disfrutado mucho con su interpretación. Y el resto de actores están bien, no es que hagan papeles excelentes, sí que Isaac de Bancol creo que hace un trabajo que sobresale respecto a sus compañeros, el resto está bien y cumplen con la historia. Y en cuanto al actor que hace de Remy, es que, joder, de nuevo, hay momentos en los que creo que sobreactúa muchísimo y es muy teatral, creo que viene de teatro, entonces muchas veces le salen esos dejes. Sin embargo, creo que en otros momentos de la cinta sí que está mejor. Quizá en los momentos más exagerados, ¿no?, los que más tienen que sentirse más pasional, lo lleva mejor por esa vía teatral, pero los que son más sutiles a veces se le escapa y los sobreactúa un poco. Ya entrando en la película, los títulos de crédito iniciales me parecieron raros porque eran como imágenes en blanco y negro del frente, ¿no?, y de soldados africanos que estaban, supongo, con los belgas, pero son imágenes estáticas en blanco y negro y aparecen los títulos, y me pareció raro, ¿no?, porque era un poco diferente a las otras películas de Indy. Y después lo que se ve es que Indy y Remy están ahí en un ataque contra los alemanes,
Así que supongo que los belgas les perdonaron, porque sabéis que la película anterior estaba intentando llegar al ejército belga, pero se liaron con los británicos y lo del tren y todo el cacao. Entonces, bueno, podían haberles hecho un juicio militar, pero al final, bueno, pues les han perdonado, supongo que por todas las cosas que han conseguido con los británicos. En esa batalla, que por cierto el director de esta película es el mismo que el que dirigió el de Trenches of Hell, entonces la dirección de la batalla realmente me resultó un poco similar, ni bien ni mal, en plan similar. Y lo que me pareció raro es que la música, la banda sonora que utilizan, es una banda sonora que realmente sonó en la película anterior, en la de Phantom Train of Doom. Entonces como que se reutiliza esa banda sonora y me pareció, bueno, no mal, pero raro. Entonces en esa batalla que los alemanes tienen superioridad de nuevo por las ametralladoras, hieren a Indy, ¿no? Le disparan en el pecho y cae. Y yo estaba diciendo, hostia, toma por culo. Obviamente sé que Indy no va a morir, pero todos están como flipando. E Indy se levanta y se levanta como si hubiera entrado un demonio dentro de él. Y supuestamente su comandante ha ordenado la retirada. Pero Indy se vuelve loquísimo y dice, ¡al ataque! Y sale corriendo y todos los soldados salen corriendo con él, el otro está diciendo como ¿qué cojones está pasando? Y consiguen llegar hasta las trincheras alemanas. Sobre todo Indy consigue hacerse con una de las ametralladoras, la gira y empieza a reventar al ejército alemán, lo que consiguen que ganen esa ofensiva. Por ese motivo después, aunque el oficial al cargo de Indy no está de acuerdo y tendrá después sus rifirrafes a lo largo de la cinta, ascienden a Indy a capitán. Entonces bueno, Remy sigue siendo teniente, pero ahora Indy está por encima, superior, es capitán. Y descubrimos que Indy se salvó porque el colgante que llevaba puesto fue lo que paró la bala, y que es el colgante que le regaló la hija de Franz Ferdinand, como recordaréis, en la película de Perils of Cupid, cuando se dio su primer beso. Pues ese colgante fue el que le salvó la vida. De hecho, abre el colgante y se ve la foto de la niña. Y aunque él lo normaliza con que ha sido el colgante, el resto de los soldados, en particular los africanos, le tienen como un pequeño dios, ¿no? Le llaman pequeño dios, a lo que Remy bromea, en plan de, joder, hoy en un día, capitán y pequeño dios, ¿qué más? Y bueno, bailan con ellos, hay bastante buen rollo por el momento con los soldados africanos. La cuestión es que hay unas armas que están al otro lado de una selva del Congo que tienen que hacerse con ellas, ¿vale? Porque va a haber una ofensiva dentro de poco en una ciudad y necesitan esas armas sí o sí. Entonces necesitan una expedición que vaya a por ellas y las traiga de vuelta, pero es una expedición en plan puto loca, en plan súper difícil. Tienes que atravesar la selva, hay elementos naturales que pueden acabar contigo y sobre todo hay un montón de plagas, hay un montón de enfermedades, lo que le hace casi una misión suicida. A lo que Indy y Remy inicialmente no quieren, pero tienen las órdenes y les obligan a ir. Y además van a ir con el oficial con el que Indy no se lleva muy bien. Y el comandante al cargo lo que les dice es que aunque sabe que hay rifirrafes, quiere que vayan juntos porque cree que tanto el uno como el otro pueden aprender algo. Entonces en ese camino por la selva, la que vamos viendo cómo van cayendo uno tras otro, ¿vale? Los soldados, ya sea por cascadas o por elementos, eso es lo que digo, naturales, o sobre todo por las enfermedades. Indy está escribiendo a Ned, a T. Lawrence, recordar que le conoció en Egipto, en esa primera película de My First Adventure, y creo que Ned aparecerá, ¿no?, en películas futuras, y es un personaje al parecer muy importante en la vida de Indy, no lo sabía. Entonces, bueno, sigue en correspondencia con él y le explica la situación en África, y habla de que, bueno, él también le ha hablado de Arabia, ¿no?, y que no sabe realmente la diferencia entre Arabia y África, tanto a nivel de espectacularidad de paisajes y de la gente, y también de que no, de que allí están buscando mucho la independencia y que cree que aquí también en África la gente está buscando la independencia. Originalmente él piensa de los alemanes, pero aún no entiende el big picture, ¿no?, de la situación. Entonces Indy también en esa carta le explica que lo que está haciendo es luchar, pues por ejemplo, por el sargento Bartholomew, por sus hijos, ¿no? Por los hijos de Bartholomew, por el futuro de África, pero de nuevo le queda mucho por aprender. Entonces llegan a una aldea y parece despoblada, pero descubren que casi todos los habitantes han muerto por viruela y hay como montañas de cadáveres, y en uno de esos montones de cadáveres encuentran a un niño sentado. E Indy se acerca a él como, hola niño, tal, y el sargento le dice, no se acerque, no le toque, puede estar infectado, dejémosle. Y Indy dice, ¿cómo? ¿Qué dice? No podemos dejarle, es un niño, si le dejamos aquí va a morir. Y el sargento le dice, va a morir de todas formas, vayámonos, no voy a permitir que ese niño venga en nuestro regimiento y que infecte a todos nuestros hombres y les mate. Entonces aquí se crea un debate moral, ¿no?, de cara a Indy y de cara a nosotros los espectadores. Entonces, ¿vosotros qué haríais? ¿Dejaríais ese niño o no? Porque obviamente le dejáis, va a morir, pero si le lleváis con vosotros podéis morir tú, ¿no?, y todos los que están a tu alrededor. Entonces ahí entra ese debate, a lo que Indy dice no sabe qué hacer, y Bartholomew, el soldado africano que está en el ejército belga, le dice, no vas a dejarle, ¿verdad? E Indy dice, es que tengo que seguir las órdenes, y Bartholomew dice, pero es que es un niño, además es un niño de mi gente, realmente, ¿qué diferencia hay? Si fuera un niño blanco, ¿le dejarías? Entonces aquí entra el concepto de White Savior, ¿sabéis, no? Esa persona blanca que viene de Europa a ayudar en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, y que lo hace todo como súper cool y súper fácil y súper guay para las fotos de Instagram, en esa época no, pero me entendéis, ¿no? Entonces Indy es un white savior sin saberlo, es decir, él está luchando por una cosa que realmente sigue sin comprender y que no ve la imagen completa, como decía antes. Y es lo que le abre también, empieza a abrir un poco los ojos. Bartholomew le dice, entonces, si fuera un niño blanco, no le cogerías contigo. Y el otro dice, bueno, tengo que seguir las órdenes, pero ya hay algo, ¿no?, que se está creando en su mente. Entonces al final, bueno, dejan el pueblo y dejan al niño, y Indy al final también accede
como por el bien mayor, ¿no? Entonces tiene esa lección como del bien mayor y de ser racional con su actitud. Y en el camino muchos soldados empiezan a tener fiebre amarilla, a lo que el oficial al cargo les deja abandonados. Les dije, tenemos que dejarlos aquí, no podemos llevarlos con nosotros porque es un lastre y aparte nos pueden contagiar. Entonces les deja ahí a su merced, a su suerte en la selva. Obviamente les está dejando en la muerte. Entonces pues más adelante, ya cuando están en el campamento, Remy va a buscar unos mapas a la tienda de Bartholomew y de repente descubre que Bartholomew ha traído al niño con ellos. Entonces se lo dice a Indy, ¿no? A escondidas. Y Indy dice, ¿cómo le has podido traer? No sé qué. Y dice, mira, el niño es que está sano, no tiene... Habría muerto ya, ¿no? Si tuviese lo de la viruela. Entonces, bueno, Indy al final va a informar al oficial al cargo, que se llama Boucher, ¿no? A partir de ahora vamos a llamarle Boucher. Pues bueno, va a informar a Boucher, pero miente, ¿no? Y dice que no le ha traído Bartholomew, sino que el niño le siguió en la expedición y que, bueno, uno de los portadores le cogió, no había entendido bien la información y que Indy asume toda la responsabilidad. Entonces, bueno, eso honra a Indy, ¿no? Para no manchar a Bartholomew y no cargarle la mierda, pero también tiene que informar, ¿no? Porque cree que es lo correcto a su superior, a Boucher. Y Boucher dice que muy bien, que gracias por la información, pero que ese niño no va a continuar porque pregunta al médico, en plan, si pueden saber si ese niño está enfermo o no, y el médico no puede confirmarlo, así que dicen que ese niño al día siguiente no va de ninguna de las formas a acompañarles en la expedición y que si hace falta atarle a un puto árbol al niño, que se tendría que hacer. Entonces, bueno, Indy se queda un poco jodido después de esto y se lo va a contar a Bartholomew. Entonces, Indy y Bartholomew discuten, ¿no? Y Indy dice que al final, que lo de dejar al niño, lo único que está intentando el oficial al cargo hacer es cuidar a los suyos, ¿no? Cuidar a la gente de Bartholomew, a todo el mundo. Y Bartholomew le dice a Indy que es una persona muy buena, pero que no es muy listo. Y es cuando le explica, ¿no? Que supuestamente está en una misión ahí, ¿no? Para acabar con los alemanes que están ocupando, pero que si realmente piensa que los belgas, ¿no? No van a querer quedarse en ese territorio una vez que echen a los alemanes. E Indy le dice, pero tú eres un soldado, ¿no? Del ejército belga. Y dice, no. Dice, yo soy una persona que estaba en mi aldea y que casi a punta de pistola me obligaron a unirme al ejército belga para luchar contra los alemanes. Pero yo soy de aquí. Unas personas blancas entraron en su poblado y le obligaron casi a unirse al ejército. Y que él tiene una familia que es esta gente y que es, por ejemplo, este niño. Entonces se hace el silencio y el niño, bueno, se acerca a Indy, como le abraza y le dice algo en su idioma. Indy no entiende y pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué ha dicho? Y dice, te pregunta si quiere ser su amigo. Entonces todo eso está ya abriendo la herida moral de Indy. Porque Indy hasta este punto, y es todo el debate que se hablará en la película, Indy hasta este punto se ha convertido en un soldado al servicio de órdenes. Pero gracias a la película que, por ejemplo, de Demons of Deception, él ha empezado a cuestionarse todo el tema de ser soldado, todo el tema de seguir estas órdenes, de esta guerra. Y esta película creo que es uno de los más importantes en los puntos de inflexión de Indy. Él siempre busca lo mejor, ¿no? E intenta conseguir las cosas buenas, también con lo de la Revolución Mexicana, aunque no lo entendía del todo. Pero creo que a raíz de esta película va a dejar de ser un soldado y va a convertirse en un héroe, es decir, que no va a tener que seguir las órdenes de nadie, ni acatar las órdenes de nadie, sino buscar el bien por el bien, aunque signifique romper las reglas, que ya lo ha hecho previamente y que en esta película también lo tendrá. Se empieza a cuestionar su posición, ¿no? En una guerra blanca en suelo negro. A la mañana siguiente, cuando ya están todos preparados para avanzar, Boucher, ¿no? Se acerca a todo el regimiento, que ya está en fila india y tal, y de repente ve que Bartholomew está de la mano con el niño. Y bueno, se vuelve puto loco, en plan dice, ¿qué está haciendo usted? Me está desafiando. Y Bartholomew le explica y dice que no puede dejarla ahí, a lo que Boucher le dice que qué está haciendo. Entonces coge a Indy y le dice, deténgale, apunta pistola, lo que sea, pero detenga a esta persona o oblíguele a dejar a este niño, si no, dispárale. Y Indy obviamente no sabe qué hacer, está como pensando, pero no actúa, y de repente ves como más miembros del regimiento empiezan a tomar un paso al frente retando a Boucher. Entonces Boucher de repente empieza a andar por todo el regimiento y dice, si tengo que disparar a cada uno de ustedes para continuar esta misión, no duden que lo haré. Entonces Indy en ese momento saca la pistola, apunta a Boucher y le dice que suelte ahora mismo ese arma, que la enfunde, que está siendo irracional, como le criticaba a Indy, ¿no? Que él está siendo irracional en este momento y que está peligrando la vida de todos sus soldados y de la misión. Salta un poco, ¿no?, el terreno militar más que al humano, porque ve que Boucher en este momento no está actuando de una manera muy humana. A lo que Boucher, bueno, obviamente dice, bueno, voy a ordenarles que les fusilen nada más lleguemos a no sé qué coño están haciendo, tal, pero Indy dice, baje el arma o tendrá que tomárselas con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, al final Boucher baja el arma y todos avanzan con el niño. Y la verdad es que en ese camino el niño es lo que les da alegría, ¿no? Pasar la Navidad ahí en mitad del barro, bajo la lluvia. Cada vez más soldados empiezan a enfermar, el médico también se enferma y termina muriendo y están enterrando constantemente a compañeros. El niño al final, que no tiene nada, ¿no? Está perfecto, es el único que les da un poco de vida. De hecho hay un momento también en el que el comandante cae, ¿no? Rendido porque por las enfermedades que tiene, y dice, ahí por lo menos honra su pensamiento, ¿no? Y dice que le dejen ahí en la selva y continúen ellos, que hay que terminar la misión de conseguir las armas para esa ofensiva. E Indy
en ese momento toma un poco las riendas de la situación, ¿no? Y dice que no le van a dejar y que por favor que construyan una camilla, y construyen esa camilla y se llevan también a Boucher con ellos, aunque supuestamente él no ha hecho lo mismo con otros soldados. Entonces siempre que se trata el tema infantil en Indiana Jones, y en particular el tema de eso de las enfermedades y del maltrato a los niños y el abuso de los niños, no puedo no pensar en Temple of Doom, el templo maldito. Y es un tema que, por ejemplo, ya vimos también en la película de My First Adventure con todo el tema del esclavismo en Marruecos. Entonces, bueno, consiguen llegar a un pueblo y en ese pueblo cogen un bote para continuar por el río camino a donde están las armas. Pero en el trayecto, de repente, unos rebeldes desertores empiezan a atacarles y a dispararles y hieren a Bartholomew, que yo me quedé muy jodido y dije, no, por favor, porque la verdad es que es un personaje que me había caído muy bien. Y después, entre que todos los soldados están enfermos o heridos o no saben qué hacer, el bote además está yendo como hacia uno de los lados del río, lo que en cuanto en calle están jodidos porque les van a asaltar. Entonces, bueno, Bartholomew susurra al niño que había estado antes jugando un poco con la guía del barco, ¿no? Con el timón, digamos, para dirigirlo. Entonces el niño al final, bueno, pues pone el barco en posición y consiguen avanzar por el río y alejarse de estos rebeldes. A lo que Boucher, de repente, muy enfermo, ¿no? Pero se gira y dice, joder, al final este puto niño que quería dejar tirado en la selva es el que nos ha salvado el culo. Después de eso, Indy, bueno, va a ver a Bartholomew, tiene una herida en el pecho, pero no se está muriendo. Entonces le ordena, dice que es una orden, que no puede morir. Entonces se ve que tienen una relación, han tenido sus diferencias y se han cabreado. Y Indy ha abierto un poco la mente con el tema de cómo está la situación en África, pero tienen buen rollo y tienen una bonita amistad. Y la química de los actores es palpable. Y en ese camino, de repente, pasan por delante de un hospital alemán que tendrá más importancia más adelante, y entonces Indy dice, vamos a parar aquí ahora mismo para que nos atiendan, para que salven a Bartholomew de la herida, para que salven a Boucher, ¿no? También de la enfermedad. Y Boucher le dice, no, seguimos, la misión es seguir. Y otro Indy dice, pero es que si no paramos, a lo mejor incluso usted muere. Y dice, no, vamos a parar ahora mismo. Y se pone muy impositivo, ¿no? En plan, no, vamos a parar ahora mismo. A lo que Bartholomew le dice, no, Indy, Boucher tiene razón, hay que continuar la misión, está siendo irracional. Entonces ahora el irracional es Indy, aunque sinceramente, joder, podían haber bajado, ¿no? Y podían haber solucionado mucho la situación. Pero lo que dicen es que a lo mejor, como es un hospital alemán, si entran ahí dentro, puede que les torturen por información, entonces que lo mejor es continuar la misión. En el camino también los soldados le piden a Indy que si mueren, por favor, que entreguen sus cartas a sus prometidos, a sus mujeres, y uno de ellos también muere, le quita la carta. Entonces se ve de nuevo, ¿no? Ese sufrimiento de la guerra, de esa pérdida de humana tan grande que tienen las guerras por nada, por ridiculeces y por esos movimientos e intereses políticos que están sentados todos llenando sus panzas mientras que la gente la palma, como vimos representado en la película de Demons of Deception. Aquí lo vemos desde otro punto de vista, pero es muy triste y es asqueroso. Entonces al final consiguen llegar al puerto y Boucher le pide a Indy que por favor ponga bombas en todo el barco, porque en el caso de que no tengan que volver, ¿no?, con las armas, si por cualquier razón los alemanes se encuentran en el barco, sería una pérdida enorme y sería mejor dinamitar la barca. E Indy dice que es tranquilo, que no le defraudará, y el otro dice que sí que lo hará, porque es un hombre blando y que no es apto para dirigir a hombres, y muere. De repente ahí Boucher, a lo que Indy se queda flipando. Y entonces ya con el hospital de este puerto, cuando llegan a ver a Bartholomew para ver cómo está, descubren que Bartholomew al final ha muerto. Una pena y un gran trabajo del actor, recuerdo. A lo que Indy, bueno, eso se queda al cargo y entonces, bueno, claro, mira al niño y dice, ¿qué vamos a hacer ahora con el niño? Entonces obviamente lo van a dejar ahí en el pueblo, entonces le pregunta a la enfermera, ¿sabe usted el idioma de este niño? Le dice, sí. Entonces le dice las cosas que lo mismo le decía Bartholomew al niño antes y le explicaba, ¿no? Le dice en inglés para que le traduzca, que crezca, que sea fuerte y que aprenda a dirigir a los hombres buscando la paz y la comunidad, ¿no? Un discurso bonito. Y bueno, se despiden del niño y se lo dejan a las enfermeras. Y la cuestión es que yo no sabía, pero eso después lo he buscado en la Wikipedia esta de Indy. Ese niño al que le preguntan ¿cómo se llama? Indy dice Bartholomew, en honor a el sargento Bartholomew que ha muerto. Ese niño es Bartholomew Boganda, que fue el primer ministro de la República Central Africana. Obviamente todo esto es falso, ¿no? Este origen, pero bueno, la figura de ese niño es esa, y que fue una figura importantísima de su independencia respecto a la ocupación francesa, aunque no pudo llegar a verla porque murió trágicamente en un accidente de avión. Eso fue, si se sabe bien si fue un accidente, ocurrió algo muy raro ahí. Pero bueno, eso no lo vemos en esta película, pero sí que sabéis, ¿no?, que es una unión de dos episodios. Aquí se termina este primer episodio y en los episodios originales teníamos a ese viejo Indy contando que este niño al final se convertía en Bartholomew Boganda. Y bueno, la historia del Indy viejo, ¿no?, era que estaba en un hospital y hablaba con la gente del todo el tema de África, aquí la experiencia que había tenido con las enfermedades. No sé si eso se rescatará en una edición reeditada, ¿no?, y bien definida digitalmente, ojalá, y a ver si eso entra canónicamente. Si entra canónicamente, después de lo del Dial of Destiny, de la quinta de Indy, quizá me hago una revisión así de todo lo viejo Indy, a ver qué tal. Entonces ya entramos en esta segunda parte de la película, que la verdad es que está perfectamente hilada.
nada, son 2 episodios, pero es una película completa, tiene una misma narrativa y habla de unas mismas cosas. Y esta segunda parte, más que en ese aspecto de supervivencia, es la parte más filosófica, ¿no? La parte más de debate moral, y también me recuerda mucho, por ejemplo, al capítulo de Travels with Father, pero a la primera parte, en la que Indy estaba en Rusia y conocía a León Tolstoy y tenía todo ese debate sobre la guerra, la paz, el cómo convivir en este mundo. Y aquí también lo tendrá de la mano de Albert Schweitzer, que fue un médico, filósofo, filántropo, teólogo y ganador posterior del Premio Nobel de la Paz alemán. Entonces también me gusta mucho que desde el episodio anterior, por ejemplo, también en el de Phantom Train of Doom, teníamos ese general alemán que era la némesis, ¿no? del episodio, pero que realmente después empatizaba con Indy, y vemos que aquí también es que no es una guerra de naciones, no es que los alemanes sean malos y los franceses son buenos, porque hay franceses hijos de puta, como también vimos en Demons of Deception, alemanes hijos de puta, alemanes buenos, franceses buenos, hay gente buena y mala en ambos lados, y al final las guerras no son guerras de naciones, son guerras de gilipollas, de hombres, de personas que deciden por odios, por ocupaciones, por egos, por el querer tener más, ¿no? Tomar estas decisiones, pero que la gente al final que esté ahí metida, pues un soldado que estaba ahí nazi a lo mejor, pues era un hombre que se había metido en este lío y no sabía ni qué coño estaba haciendo. Pues aquí lo mismo, ¿no? Vemos a esta persona, el Albert Schweitzer, que ni siquiera está en el ejército alemán, que estaba en África desde hace 4 años, incluso antes de que empezase la guerra, y que lo único que estaba en África era para ayudar a la gente de allí, y no como White Savior, sino porque él es médico y tiene todas estas capacidades y ha visto que aquí la gente pues necesita de esta ayuda y entonces decide ir aquí, pero podía ser aquí, como podía ser en España, podía ser en Francia, podía ser en cualquier lado, y aquí vio que se necesitaba más y él tenía unas aptitudes y unas cualidades y quiso ayudar, no como White Savior, sino totalmente desinteresado. Entonces, antes de entrar en lo de Albert Schweitzer, vamos a ver qué ha pasado con Indy y Remy, ¿no? Porque, bueno, les explican la situación de cómo han tenido que hacer toda esa expedición y que están bastante jodidos. Entonces, este puerto está ocupado por franceses y los franceses no quieren que otros soldados franceses acompañen a Indy y a Remy a llevar las armas a los belgas. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren. Ahí podéis ver la colaboración entre países de los aliados. E Indy y Remy dicen que son 6 personas, que cómo coño lo van a hacer. Y entonces Indy y Remy tienen una discusión bastante acalorada en la que Remy dice que se niega, que no quiere volver ahí, que es un absoluto suicidio, que si van a ir de nuevo por toda esa expedición ellos solos no van a poder llevarlo y van a morir. E Indy está un poco cegado por las órdenes y dice que hay que seguir las órdenes, incluso impone un poco su posición de capitán. A lo que Remy le dice, ¿me quieres restregar tu posición de capitán? Que éramos amigos. Y el otro dice, sí, pero es que tenemos que seguir unas órdenes. Y le dice Indy, no, iré contigo sin ti. A lo que Remy dice, no se preocupe, capitán, iré con usted. Y se gira y de repente le suelta una tremenda hostia. A lo que Indy no responde porque sabe que es una hostia un poco merecida. Y Remy tiene razón, no pueden ir, aunque sea una misión y necesiten llevar esas armas, no pueden ir ellos solos, van a morir sí o sí. Y en el puñetazo de Remy a Indy hay una referencia genial a la última cruzada, cuando de repente uno de los soldados mira a Indy y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y dice Indy, es el saludo belga, que obviamente nos recuerda a la despedida austriaca y la despedida alemana. Entonces ya en el bote con todas las armas metidas y preparada la dinamita por si acaso los alemanes aparecen, los soldados siguen cayendo por estas enfermedades, todos están bastante jodidos, incluso Remy ya tiene una especie como de parásitos en las piernas, en los pies que le están jodiendo y no quería decir nada a Indy, están todos medio caos, y en uno de esos momentos en el que están todos medio caos aparece un hombre que empieza a hablar alemán, a lo que Indy se medio despierta y dice, los soldados, los alemanes, y directamente va para preparar los explosivos y dinamitar el barco con todos ellos, es decir, ellos también morirían, pero justo en ese momento la persona que está hablando alemán corta el cable y noquea a Indy. Y cuando Indy despierta descubre que está en un hospital, el hospital que habían pasado antes previamente en el río, ese hospital alemán, a lo que se asusta muchísimo y dice, joder, me van a torturar por la información. Y el doctor, que es Albert Schweitzer, le dice, tranquilo, por favor, tómate esto. Indy como que no quiere, pero al final se deja llevar. Incluso también después intenta meterse en el barco y huir, y justo el Albert Schweitzer aparece y le dice, ¿qué estás haciendo? Indy le apunta con la pistola y dice, por favor, no me apuntes, yo solo te quiero ayudar, llevas aquí 5 días. Y el otro está como, llevo 5 días aquí. Y dice, sí, es que no dinamites el barco porque vas a despertar a mi mujer, y se pira. Entonces Indy después ya está más recuperado, se despierta, se entera de todo lo que está haciendo Albert Schweitzer y su mujer en ese pueblo, que ha creado un hospital, ¿no? Muy pequeñín, que después, más adelante, ¿no? Y esto no se cuenta en la película, pero más adelante volverá a África y hará un hospital mucho más grande y ayudará a muchísima más gente. Y la cuestión es que gente de todas las aldeas cercanas van a este sitio como en peregrinación para pedirle ayuda, para consejos, para vivir también un poco allí, para crear una comunidad, y le llaman Oganga, que tiene la traducción de hombre médico, pero también The Giver and Taker of Life, ¿no? El que da y el que quita la vida. De ahí el título de la película. Entonces Indy se tranquiliza, empieza a apreciar, ¿no?, lo que está haciendo Albert Schweitzer ahí, y descubre que de todo su pelotón han sobrevivido solo 5 personas, incluido él, y que Remy, bueno, han conseguido salvarle, pero que ha perdido 2 dedos de los pies, a lo que después cuando se encuentran Indy le pide disculpas,
Remy le perdona por todo el hecho de hacer esta puta misión suicida que ya le avisó que no podían hacer, que era muy peligroso. Y bueno, Remy termina haciendo una broma de que ya no va a poder bailar al final solo para hacer un poco más desenfadado todo. Después por la noche, Albert Schweitzer está tocando el piano y entonces Indy se sorprende, ¿no? Porque es una persona que le ve como muy culta y con muchos conocimientos y ¿qué hace aquí en África? Entonces él le explica, ¿no? La razón de por qué está en África y que no busca el éxito, sino lo que busca es ayudar a la gente. Indy no entiende muy bien, ¿no? Cómo ha podido dejarlo todo atrás y haber venido aquí. Y entonces justo en ese momento de repente aparecen gente de una tribu cercana y le piden por favor que vaya rápidamente al poblado porque el hijo del jefe se está muriendo y necesitan ir urgentemente. Y las barcas que tienen son lentas, a lo que Indy ofrece su barco cargado de armas para ir a esa aldea y salvar al hijo. Y en ese camino es una de las conversaciones más interesantes que tienen Albert Schweitzer e Indy y es una de las conversaciones que abrirá la mente de Indy y realmente habla de que la guerra no es la causa de todo lo que está ocurriendo, sino el síntoma. Y se vuelve a nombrar todo el tema de la ocupación que está ocurriendo en África y en otros lugares del mundo, como en India, como en Australia, Irlanda. E Indy poco a poco empieza a entender que las personas por las que está luchando, por las ideas por las que está luchando quizá no son del todo correctas. Entonces, bueno, consiguen llegar al poblado y gracias a Dios consiguen también salvar al hijo del jefe, que por cierto, todos los actores que están ahí del poblado tenían como los dientes afilados, entonces uno, no sé si es maquillaje de cara a la película o si realmente cogía una gente de allí que tenía los dientes afilados de algunas de las, yo qué sé, de las aldeas y demás, me sorprendió bastante. Entonces, bueno, le salva y le pide que traduzcan, ¿no? Albert Schweitzer, que por favor le traduzca que ahora que él ha sido curado, que por favor el resto de su vida lo que se dedique también es a curar a la gente, a ayudar a la gente, intentar no causar daño y siempre ir pro vida. Parece que estoy viendo aquí a James Cameron con Avatar. Y entonces después tiene una conversación con el jefe de la tribu y el jefe de la tribu pregunta sobre la situación en Europa, porque se ve que está la guerra obviamente y demás, y que pregunta que cuánta gente ha muerto ahí, si han muerto 3 personas, y le dicen que sí, y dice que si han muerto también más de 10 personas, y dicen que sí. Además empieza a preguntar mucho tiempo en su idioma, ¿no? Sin subtítulos, y yo decía, joder, como empieza a preguntar, y han muerto 20, y han muerto 30, yo estaba como, ya basta. Entonces lo que dice es que le sorprende mucho que los ejércitos europeos sean tan ricos que puedan pagar por cada uno de sus muertos, que deben ser más de 10. A lo que Indy no entiende todo de lo que están hablando, entonces Albert Schweitzer le explica que aquí en las tribus, cuando tienen algún conflicto y hay algún enfrentamiento, si alguien muere, pagan por la muerte de la persona de la otra tribu, del otro ejército, pues con gallinas, pues con cerdos, con lo que sea. A lo que Indy dice, ¿cómo coño? Entonces están poniendo valor a una vida humana como si fuera mercancía y dice, bueno, aquí por lo menos le dan valor. En Europa ni siquiera le estamos dando valor. Y entonces le cuentan, ¿no?, que hubo un intento de ataque a una montaña, a un castillo, y que los franceses enviaban oleada tras oleada tras oleada de soldados, sabiendo que no lo iban a conseguir, como pudimos ver, por ejemplo, algo parecido a lo de Demons of Deception, y que han muerto 35.000 personas, entonces que para ellos esos soldados ni siquiera tienen valor, sino que son peones en ese tablero de ajedrez. Entonces también se abre el debate, ¿no?, de si es bueno dar valor a una vida, aunque sea en plan cambiarlo por un cerdo, o no tenerles absolutamente en consideración. Entonces esa frase de los europeos tienen que ser muy ricos para matar a 10 hombres en batalla, la verdad es que se me quedó muy dentro. Y después cuando siguen por el río, Albert Schweitzer lo que le cuenta a Indy que lo que hay que hacer es una reverencia a la vida. Y también le ayuda a pensar por sí mismo, para no seguir todo el rato órdenes o no seguir pensamientos, sino que tiene que formular ideas por sí mismo. Y que no hay absolutos más allá de que el bien promueve la vida y el mal la destruye. Entonces cuando están volviendo al hospital alemán, de repente encuentran un barco francés que obliga a Schweitzer a que suba con ellos y llegan al hospital y ven que están echando a los alemanes y los franceses están revolucionando el hospital, a lo que toda la gente se está quejando, Remy está que arde. Entonces ellos explican que como este es territorio francés, tienen que echar a todos los alemanes, que sus órdenes, su misión es echar a todos los alemanes de esta zona, a lo que la pareja, ¿no?, el matrimonio Schweitzer explica que ellos llevan aquí antes de la guerra, llevan 4 años y que están ayudando a toda esta gente y que si ellos se van esta gente morirá, a lo que el francés dice que les suba la polla y que son órdenes y que se los llevan como prisioneros y que les van a deportar a Alemania. Indy y Remy están muy cabreados y lo que piden es que pero en vez de hacer esa estupidez, que les acompañen a llevar la misión, ¿no?, de las armas, necesitan a gente que por favor les acompañen a llevar esa expedición para que la ofensiva en Tabora tenga éxito, a lo que los franceses dicen, Tabora cayó ya hace un par de días, o sea, no son necesarias esas armas. Y la cara de Remy en ese momento, por eso digo que algunas veces sí que actúa bien, la cara de Remy en ese momento te destroza, porque es una cara de decir, hemos pasado toda esta mierda, ha muerto tantísima gente, hemos sufrido tantísimo, ahora toda esta injusticia para absolutamente nada. Entonces Indy desafía al francés, en plan, no puedes estar haciendo esto, a lo que el francés le zurra, le pega. Entonces vemos de nuevo esta sociedad de que es una guerra de líderes y no de naciones. De vuelta en el puerto, Indy y Remy a los soldados franceses por favor piden una apelación para que el matrimonio Schweitzer se quede en África y siga ayudando a toda esta gente de los poblados. Indy ya no puede más y coge los papeles de la mesa y dice que son estos papeles comparados con vidas humanas, ¿no?, que solo están centrados los franceses o los soldados en general en todos estos papeles y no en la gente realmente, y de repente coge los papeles y los tira al suelo y era un poco Tommy Wiseau en The Room.
Pero bueno, no consiguen esa apelación y los franceses les dicen que las armas al final van a ser necesarias en Francia, no aquí en África, porque no tiene ningún sentido. A lo que Remy y Indy se miran como diciendo todo lo que hemos vivido de nuevo para absolutamente nada, para otra vez intereses. Entonces, antes de que metan a los alemanes en el barco, Indy y Remy consiguen llegar hasta ellos y para despedirse, a lo que los franceses de repente dicen no pueden acercarse, y Remy se impone delante de él y dice, ¿cómo? ¿Tú quieres comer tu comida masticada o no? Y bueno, le hace a un lado, ¿no? Ahí de nuevo creo que el actor no lo hace mal y el personaje tiene un poco más de carisma. Entonces consiguen despedirse del matrimonio. E Indy, en una conversación que tiene un poco privada con Albert Schweitzer, le cuenta que él realmente con todo este conflicto y que en particular ahora mismo aquí en África pensaba que estaba haciendo algo que le convertiría en la persona que quería ser, pero que ahora mismo, después de conocer a Albert Schweitzer y de toda la situación que ha vivido estas últimas semanas, ya no está seguro, ¿no? De si se ha convertido en la persona que quiere ser y que tiene como enferma su alma. Es algo muy, muy triste de oír y de nuevo, sin Patrick Flannery hace un trabajo excelente. A lo que Albert Schweitzer le contesta que esa es una enfermedad que él no puede tratar y que es una enfermedad que solo puede curarse él mismo, a lo que Indy dice, ¿y cómo lo hago? Y Albert Schweitzer, con la situación, ¿no? Las últimas decisiones que ha tomado Indy, le dice, tranquilo que le está usted haciendo. Y le destaca, ¿no? Que al final, que piense, ¿no? Que en ese barco cargado de armas que iba por el río al final, en vez de destruir vidas, lo que ha hecho ha sido salvar vidas cuando fueron a ese poblado a salvar al hijo del jefe. Y termina la película aquí. Entonces la verdad es que creo que, lo que digo, creo que funciona mucho mejor en el mensaje más allá de lo que vimos en el de Journey of Radiance. Comenta realmente los temas que querían tratar muchísimo mejor. De destacar de nuevo Frank Darabont, el guión, las actuaciones en particular de ese sargento africano de Sean Patrick Flanery como Indy, una película más sutil, menos de aventura, pero muy, muy, muy interesante. La siguiente cinta de las aventuras del joven Indiana Jones se llama Attack of the Hawkman, que creo que habrá un giro, ¿no? En la vida de Indy a nivel de la guerra y estará más enfocada a nivel de espionaje. Creo que Indy empezará a pensar más que en luchar en la guerra, lo que hay que hacer es evitar la guerra, y creo que será también una duología con otra de las películas que irá después. Aunque no sea la mayor aventura de Indy, la he disfrutado mucho y es por ello que la voy a puntuar con You're being irrational. Emotions are clouding your judgment. Si no lo habéis visto aún, os recuerdo que todas las películas de las aventuras de Indy están en YouTube, echadles un ojo. Os agradezco muchísimo que estéis un vídeo más aquí, para los que siempre estáis ahí en estas críticas o en otras, miles de gracias. Para los nuevos, para los que habéis descubierto este canal ahora mismo, pues os recomiendo que le deis al like porque me ayudaréis muchísimo y que os suscribáis para que estéis atentos a las próximas novedades, como siempre. Miles de gracias y nos vemos en el próximo.